Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar de psiquiatría adultos con un esquema general, de manera de ir como internalizando algunos conceptos para poder enfrentar los temas específicos en los siguientes videos. Así que vamos a empezar con la importancia de aprender salud mental, luego un esquema general de la clasificación de los distintos trastornos psiquiátricos. Vamos a hablar del DSM y el y del CIE, ¿ya? Del CIE, para saber qué cosas son, de los conceptos de neurosis y psicosis, sabiendo que neurosis es un concepto hasta cierto punto obsoleto, pero aún así vale la pena entenderlo. Vamos a hablar cuáles son los descompensantes en general de las patologías de salud mental, cuáles son las complicaciones en general de las patologías de salud mental y finalmente como las nociones básicas de qué es la psicoterapia, que no es un tema que hagamos los médicos, pero que hay que saber cómo funciona, al menos para saber indicarla o para conocer un poco más el manejo que los otros como profesionales de la salud dan respecto a las patologías de salud mental. Así que empecemos con esto, la importancia de aprender salud mental. Sepamos que las patologías psiquiátricas, por un lado, son como causa de consulta médica por somatización y finalmente yo veo a un paciente que viene por dolor de cabeza, por dolor abdominal o por otra causa y finalmente no tiene eso, no tiene una patología orgánica, sino que tiene una patología de salud mental. Así que hay que saber identificarlo. Segundo lugar, es causa de ausentismo laboral y de costos para el sistema de salud en general. De hecho, por ejemplo, en el caso de las licencias médicas, así cerca de un 30%, más de un cuarto de los casos y de los costos que hay en salud son precisamente por salud mental, por depresión, por estrés laboral, por ese tipo de cosas. O sea, es algo que hay que evitar porque le sale muy, muy caro al sistema además. Pero lo más importante no es la parte económica, sino que es el sufrimiento que las patologías de salud mental generan tanto en el paciente como en su red de apoyo, en sus seres queridos. Es algo que realmente puede ser hasta cierto punto invalidante y que el saber identificarla, el saber conocerla a los médicos nos permiten por un lado identificarla y diferenciarla por ejemplo de una patología orgánica o diferenciar un tipo de patología psiquiátrica de otro y poder tratarlas y enfrentarlas de la mejor forma o derivarla de la manera más oportuna. Además entenderlas y ayudar a combatir los prejuicios que se generan en torno a ella y ahí el ejemplo más sencillo es por ejemplo un trastorno bipolar que sin un adecuado manejo puede llegar a ser muy muy difícil y una fuente de sufrimiento muy importante para la persona y para el resto, pero con un tratamiento adecuado puede ser una persona igual que alguien que nunca ha tenido ninguna patología psiquiátrica, sin ningún grado de disfuncionalidad. Así que nuevamente el saber cómo funcionan y el cómo se manejan ayuda justamente a disipar estos como prejuicios que se generan y el comunicarlo efectivamente a la red de apoyo es algo que también ayuda a el manejo que se pueda dar. Y además saber salud mental es algo que sirve para la vida en general porque todas las personas de una u otra forma se van a exponer o a patología de salud mental o a personas con patología de salud mental y el saberlo es algo que me va a ayudar a interactuar mejor conmigo mismo y con los demás, así que aprenderla. Empecemos con este esquema general de la clasificación como un tema aparte. No vamos a entrar en ningún detalle, simplemente es para que quede claro que las patologías psiquiátricas se clasifican como en varios subgrupos, partiendo por los trastornos del ánimo o los trastornos afectivos, ¿cierto? Que incluyen la depresión por un lado, el trastorno bipolar por el otro y otros que son menos importantes, al menos para el EUNACOM, sería la distimia, que también se llama depresión menor, y el trastorno adaptativo, que lo vamos a ver que también puede ser un trastorno ansioso. En el caso de los trastornos psicóticos, los más importantes a conocer son la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo, la psicosis aguda, hay otros más y los vamos a ver con mucho detalle en el video respectivo. Los trastornos ansiosos incluyen el trastorno de pánico, el trastorno de angustia generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, esa me interesa que sepan que es un tipo de trastorno ansioso, la fobia social, la fobia simple, la agorafobia, las fobias en general, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo que, repito, también son trastornos ansiosos y finalmente el trastorno adaptativo que ya sabíamos que había uno de tipo del ánimo, de tipo depresivo, existe otro de tipo ansioso y existe otro de tipo mixto, ¿okay? Todo esto lo vamos a ver con detalle después. Otro grupo son los trastornos somatomorfos que incluyen el trastorno de somatización, el trastorno por hipocondría, el trastorno por dolor, el trastorno facticio, el trastorno por simulación que falta ahí pero que lo vamos a ver después y los trastornos conversivos que hay quienes los ponen como un tema aparte pero la mayoría los incluye dentro de los somatomorfos. Los trastornos de la alimentación que incluye la anorexia nervosa y la bulimia nervosa, los trastornos disociativos que incluye la amnesia disociativa, la fuga disociativa, el estupor disociativo
disociativo, la despersonalización, la desrealización, el síndrome de cáncer, la personalidad doble, etc. Los trastornos por abuso de sustancias, que incluye el alcoholismo, el bebedor problema o el consumo perjudicial de alcohol, el tabaquismo, la adicción a las drogas y el consumo perjudicial de sustancias en general. O sea, en resumen, hay muchos tipos de trastornos psiquiátricos, y sepan que lo más importante es que los trastornos del ánimo afectan el ánimo. Dígase que si estoy con mucho ánimo, una manía; trastorno bipolar si estoy con poco ánimo, depresión, por ejemplo. Los trastornos psicóticos, que son aquellos que tienden a perder el juicio de realidad. Los trastornos ansiosos, los cuales el síntoma más importante es el miedo, la ansiedad, la angustia. Los trastornos somatomorfos, que su síntoma más importante es que somatizan, o sea, que vienen con síntomas de tipo orgánicos o síntomas somáticos como el dolor, por ejemplo, pero que en verdad son causados por un problema de salud mental. Los trastornos de la alimentación, que se relacionan con la cantidad y forma en que una persona come. Los trastornos disociativos, que son a grandes rasgos ellos en los cuales la persona está tan estresada que se desconecta de la realidad y se va a como un mundo mejor. No es exactamente eso, lo vamos a ver con harto detalle después, pero son respuestas en la cual la persona se disocia para enfrentar un momento o de sufrimiento o de estrés. Bueno, por consumo de sustancia o por abuso de sustancia, que todo el mundo los conoce. Los trastornos de personalidad, que son aquellos que afectan a la forma de ser de una persona, cómo es que esta persona es y cómo es que la forma de ser hace que finalmente tenga interacciones como personales disfuncionales con el resto de las personas, y que incluye toda la lista que está ahí, que la vamos a ver con harto detalle después, así que no vamos a entrar. Solamente me interesa el antepenúltimo, que sale el trastorno de personalidad TOC, que no es lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo. Este es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, y vamos a ver las diferencias en su momento también. Ahora, ¿qué era esto del DSM y del CIE? Y sepan que ambos son manuales que ayudan de una u otra forma a establecer criterios diagnósticos de las patologías psiquiátricas. Y lo que significa DSM en su sigla en español, porque DSM está en inglés, es el Manual Diagnóstico y Estadístico, y los que más se usan son el DSM-4 y el DSM-5. En cambio, el CIE es el Congreso Internacional de Estadística, y ambos, repito, lo que hacen es establecer criterios diagnósticos para las distintas enfermedades, pero quiero que sepan que los criterios, al menos para los médicos que van a responder el EUNACOM, no importan. Sí sirven para ir a revisarlos cuando uno está con un paciente concreto, como para repasar la materia o alguna cosa así, pero lo que más me interesa que aprendan son las clínicas clásicas de cada una de las patologías psiquiátricas, de manera que sean capaces de identificarla y de diagnosticarla, y lo más importante, de no confundir una patología psiquiátrica con otra que pueden tener a veces clínicas bastante similares, ¿ya? Independientemente de que cumplan los criterios. De hecho, las preguntas del EUNACOM la mayoría de las veces no alcanzan a cumplir con los criterios ni del DSM ni los del CIE, pero aún así son relativamente fáciles de identificar en la medida que uno esté como familiarizado con estas clínicas clásicas. Vemos estos dos conceptos, neurosis y psicosis. Sepan que neurosis es un concepto absolutamente obsoleto, que ya no se usa, y que debería ser como psicosis y no psicosis en el caso de la neurosis, ¿cierto? En el sentido en que se hablaba que los neuróticos eran aquellos que no habían perdido el juicio de realidad, o sea, estaban con una alteración de índole de la salud mental, pero sin pérdida del juicio de realidad, y que incluye a la inmensa mayoría de los trastornos psiquiátricos, como por ejemplo los trastornos del ánimo, los trastornos ansiosos, los trastornos somatomorfos, todos son no psicóticos por regla general. En cambio, la psicosis es una situación o una como condición en la cual se pierde el juicio de realidad, ¿ya? Y que son bien frecuentes en los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia o el trastorno delirante, por ejemplo, pero también se ve en los trastornos que por regla general no son psicóticos, pero que se descompensan al punto en que se vuelven psicóticos. Vamos a ver ahí algunos ejemplos después. Ahora, ¿cuáles son los síntomas psicóticos más importantes, los que me muestran que hay una alteración del juicio de realidad? Son fundamentalmente tres. Los más importantes son los dos que están ahí. Uno es el delirio, que es este conjunto de ideas en el cual una persona ha perdido el juicio de realidad y está con una idea y un pensamiento absolutamente desajustado a la realidad. La otra son las alucinaciones, que son estas alteraciones como de la percepción, en que, ejemplo, se ven cosas o se escuchan cosas o se sienten cosas que no son reales,
mentales que no están en la realidad. Y también habría que agregar ahí las graves alteraciones del comportamiento, en el sentido en que si yo veo a alguien que está comiendo tierra y que está haciendo alguna otra cosa absolutamente desajustada, eso probablemente sí sea un síntoma de que está psicótico, de que ha perdido el juicio de realidad. Como cosa adicional, para las preguntas de Leunacom es muy frecuente que venga con alguna frase que me ayude a reconocer si es que está neurótico o psicótico, o sea, si es que está no psicótico y psicótico, tomando en cuenta que neurosis es un concepto obsoleto. Ejemplo que me diga, reconoce que puede estar equivocado. Desde el momento en que uno dice, yo siento esto y creo esto, pero yo sé que puedo estar equivocado, lo más probable es que no esté psicótico, porque lo característico de una psicosis es que no entiende ni razones ni argumentos, que tiene un pensamiento apodíctico. Y aquí le pido disculpas a mis alumnos que han sido durante todos los últimos años, porque yo siempre he dicho apodíptico con P y es apodíctico con C. Así que ya saben, ¿ya? Y aquí veamos algunos ejemplos. Ejemplo de alguien que diga, yo tengo una enfermedad, alguien con hipocondría, yo creo que tengo cáncer y esto es algo que quiero que me haga todos los exámenes. Es muy distinto a alguien que está psicótico y que dice, yo tengo cáncer, y aunque la endoscopía diga que yo no tengo cáncer, yo sí tengo cáncer. En ese caso, uno ve la diferencia entre ejemplo, una hipocondría o alguna otra alteración no psicótica versus alguien que asegure que está seguro que tiene cáncer aunque no la tenga. Ejemplo 2, no es lo mismo alguien que sea muy celoso y que, por ejemplo, tenga un trastorno de personalidad de tipo paranoide que no es psicótico y que dice, yo desconfío de mi mujer y no quiero que salga porque me puede ser infiel y hasta tengo alguna sospecha de que pueda ser infiel, pero no está seguro, con una persona que está en cambio segurísimo que su pareja le fue infiel independientemente de que no lo haya sido, y que está seguro y que tiene pruebas y que nadie lo saca de ahí y que está con un pensamiento absolutamente apodíctico, o sea que no entiende razones ni argumentos. Y el ejemplo 3 que se ha visto con mucha frecuencia en el último tiempo es el tema de la vacuna experimental, que alguien diga las vacunas son experimentales y yo no creo mucho en ellas y no me dan la suficiente confianza sabiendo que puedo estar equivocado, pero con la información que yo manejo suficiente para no querer vacunarme. Eso es algo que sería no psicótico, versus alguien que dice las vacunas te meten un chip y que son hechas para controlar a las personas o lo que sea. En ese caso, si es que lo cree de verdad y no entiende que eso es imposible, en ese caso una persona que probablemente sí está psicótica por alguna de las patologías psiquiátricas que pueda estar descompensada. Ahora, ¿cuáles son los descompensantes y cuáles son las complicaciones generales en psiquiatría? Bueno, el descompensante más frecuente es el estrés. ¿Y qué patologías psiquiátricas son las que se descompensan por estrés? Pues todos los trastornos psiquiátricos, absolutamente todo. Así que cuando hay situaciones de mucho estrés, uno ve que la salud mental decae por regla general a nivel de la población. Y lo otro es el manejar el estrés, el evitar el estrés y el ir a manejar un poco mejor las situaciones estresantes es algo fundamental para evitar que se me descompensen o para el manejo directo de las patologías de salud mental. Ahora, hay otros descompensantes como por ejemplo los fármacos, el consumo de drogas, algunas cosas de ese tipo eventualmente pueden descompensar algunas patologías psiquiátricas en específico también. ¿Con qué se me complican las patologías de salud mental? Pues todos los trastornos psiquiátricos, por regla general, se complican con otros trastornos psiquiátricos. Y los más frecuentes son que se compliquen con depresión, con ansiedad y con psicosis, ¿ya? De hecho, la depresión suele complicarse en primer lugar con síntomas ansiosos, con crisis de pánico, por ejemplo, o con alguna cosa así. Y en segundo lugar, puede complicarse con un delirio, o sea, con un síntoma psicótico en una depresión psicótica. Los trastornos ansiosos y los demás trastornos con lo que más se complica habitualmente es con depresión. ¿Ya? Ahora, veamos este caso. Hombre con clínica de depresión que se agrava y evoluciona con un delirio. Si está con depresión siempre y luego se agravó, lo más probable es que tenga una depresión psicótica. Sigue siendo su diagnóstico más importante la depresión, ¿ya? Porque era lo que tenía desde antes, pero se le agrega en este caso esta complicación. El caso 2, mujer que tiene una clínica de un trastorno de estrés postraumático que ahora se siente deprimida. Lo más probable es que esté con ese trastorno ansioso, el estrés postraumático, pero ahora está con una complicación que es justamente la depresión, porque los trastornos ansiosos por regla general, cuando no están bien manejados, se complican con trastornos del ánimo, con depresión. Como último tema, veamos la psicoterapia. ¿Ya? No voy a entrar en los detalles de cómo hacerla porque lo hace por regla general la gente de psicología, pero sepan que todos los trastornos psiquiátricos se benefician de la psicoterapia y algunos de los trastornos psiquiátricos requieren fármacos, otros no, pero la psicoterapia habitualmente aplica a todos. La única excepción a lo mejor son los que están demasiado descompensados en algún momento en que se compensan con fármacos y luego de eso se les aplica las sesiones de psicoterapia
como para el manejo más crónico, para evitar las recurrencias, pero que en agudo, cuando están muy mal, obviamente no van a recibir bien la psicoterapia. Hay de distintos tipos de psicoterapia. La número 1 es la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la más frecuente que uno ve en el sentido en que es de las más sencillas de aplicar y es bastante como efectiva, además, que se resume en conozca y actúa. Así, sepa cómo es que funciona su enfermedad, sepa cómo es que funciona usted, sepa cómo es que funciona el mundo y sepa cuáles son las cosas que usted hace bien o mal, o funcional o disfuncional, de manera que pueda actuar de manera concordante para evitar las situaciones que lo estresan o que lo complican o que lo hacen tener una reacción o una conducta desadaptativa, etc. Suele ser bastante más rápida que otras psicoterapias y es la de primera línea para la gran mayoría de las patologías psiquiátricas. De hecho, repito, es la que más se usa. Por otro lado está la psicoterapia psicodinámica, que es la clásica del psicoanálisis, por ejemplo, y que se fundamenta en la relación que tiene la persona con las demás personas, que justamente lo más importante y que más se relaciona con la felicidad de las personas es la capacidad de entablar relaciones interpersonales sanas, nutritivas, ricas, ¿cierto?, etcétera. Así que ver cómo una persona se relaciona con los otros habitualmente y el poder modificarlo es algo que puede generar grandes beneficios a la salud mental de las personas. Y habitualmente el enfrentarlo de esa manera suele lograr cambios más profundos y más sostenibles en el largo plazo, pero lo malo es que es bastante más lenta, más trabajosa, hay que hacer un trabajo más profundo y por lo tanto que toma más tiempo y eso hace que sea más caro. Y recordemos que en Chile la cobertura de los planes de salud actual, al menos en salud mental, es bastante escasa, así que eso hace que muchas veces no haya acceso económico a poder costear este tipo de psicoterapia. Finalmente, y algo muy importante, está la psicoterapia con enfoque sistémico o con enfoque familiar, que son sinónimos, que es la que interviene en la red de apoyo. No necesariamente la familia, porque hay veces que la verdadera red de apoyo de alguien no es su familia consanguínea, sino que es su red de apoyo de amigos o de, entre comillas, familia no consanguínea. Es la ideal en los niños, porque los niños son personas que dependen directamente de su red de apoyo en gran medida y muchas veces sus patologías están justamente desencadenadas por un mal funcionamiento de la red de apoyo, así que al intervenirla esto anda bastante mejor. Y finalmente un concepto relacionado con la psicoterapia, pero que no es lo mismo, que es la psicoeducación, que esto es algo que sí tenemos que hacer los médicos. Los médicos debemos saber salud mental y debemos ser capaces de comunicar los aspectos más relevantes de las patologías de salud mental a los pacientes, a su red de apoyo, qué esperar, cómo tratarla, cuál es la importancia de adherir al medicamento, cuál es el riesgo de recidiva, qué es lo que pasa si es que consume alcohol o sustancia, etcétera, en base a esto, qué hacer si se siente mal, qué hacer si es que se siente descompensado o muy estresado, etcétera. Esas son cosas que uno debería ser capaz de transmitir, de comunicar, de educar, y es algo que me sirve en todos los trastornos psiquiátricos y también me sirve en la vida en general. El saber, el conocerse a sí mismo, el conocer cómo funciona la mente es algo súper útil y quien lo aprenda va a ser una persona más feliz, así que aprenderlo, ¿ya? Y eso fue esta clase un poco larga, pero vamos a ver los siguientes temas, las patologías psiquiátricas en específico con su respectivo manejo. Que estén bien.